Buenas noches, ¿se escucha ahí? Sí, ¿se escucha? Se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, Sí. Sí. vamos a esperar un segundo porque así no hay inconvenientes y seguimos. O mejor dicho, continuamos las clases. ¿Cómo le va, doctora Zambelis? Buenas noches, doctora. ¿Cómo anda usted? Bueno, se escucha ahí bien, ¿no? 43 en contratos, ¿qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Se equivocaron? ¿Tanta gente? Bueno. Sí. Bueno. Si les parece, vamos repasando algunos conceptos. ¿Se escucha bien? Me interesa que se escuche bien, más que nada porque estamos con problemas de conectividad y bueno, eso, la idea es que ustedes les dé lo mejor posible. Se va escuchando, ¿no? Sí, profe, Bueno. se escucha perfecto. Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Entonces, si les parece, siendo 44 participantes, incluido el suscripto, empezamos a... Sería bueno en lo posible ver si pueden que nos veamos las caras, porque ya que no tenemos presencialidad, salvo que lo estoy viendo ahí a Calamaro, podamos por lo menos intercambiar ideas, opiniones por acá y conocernos, ¿no? Y también tener un trato más, si no es todo muy frío, la pantalla negra, qué sé yo, es tan antisocial el Zoom a veces, que ya con el año del año pasado ya creo que tuvimos de basta y sobra, pero bueno. Largamos. Así no. Primero quiero hacer una aclaración sobre lo que puse el otro día en el chat para que nadie se sienta ofendido y para que ustedes traten de ver que cuando hay errores así, lo mejor es corregirlos cuando hablamos de la puntation, ¿sí? Que es la teoría de la puntualización. Hablamos, digo, cuando apareció ese escrito, y no punctuation, o puntation, porque no es anglosajón el término, ¿sí? No es lo mismo que consideration. La puntation es de origen germánico. Entonces, no, el John no existe en el germano, ¿sí? En el Deutschland existe. Existe el... Entonces, es la puntation, que es puntualización, y no punctuation, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver por qué esto. Y yo no sé por qué lo empezaron a ver, está bien, no hay problema, lo reforzamos, pero sepan que todo eso es desarrollo de lo que sería la etapa precontractual. ¿Sí? Es decir, si pudiésemos hacer una gran... aclaro esto y arrancamos después, porque tenemos varios temas para ver. ¿No entienden? Me paran, insistimos, vemos hasta que ingrese la idea, que seamos críticos de lo que estamos... No convertirnos en unos lectores por arriba rápido de los artículos y no entendemos un cuerno qué es lo que dice. Hay que pisar la pelota, hay que pararla, hay que analizar lo que dice la norma. Entonces, si nosotros tuviésemos, ¿se acuerdan cuando íbamos al secundario? Que nos enseñaban historia con la línea del tiempo, ¿sí? Bueno, eso en el derecho se llama íter, ¿sí? Le decimos un íter. ¿Cómo le vamos a decir? Íter contractual. Si ya viendo un penal, ¿cómo se llama en penal eso? El iter criminis, ¿no? Entonces, ¿y cómo se llama en derecho societario? El iter societario. ¿Y qué significa el iter? El iter es una línea que trata de demostrar el transcurso de tiempo entre un punto y otro. Entonces, en materia contractual existe un iter contractual también. Y ese iter contractual nos hace diferenciar al contrato, ante la vida del contrato, si se quiere,
en 3 etapas bien diferenciadas. Primera etapa, le vamos a decir la etapa contractual o el antecontrato o el precontrato. ¿Hasta dónde llega esa y a dónde arranca? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde arranca? Bueno, arranca con las tratativas preliminares. ¿Estamos? ¿Y qué son las tratativas preliminares? Hay 2 millones de tratativas preliminares. Por eso tenemos que ver, pueden ser los pourparlers, los acuerdos parciales, la puntation, puede ser la minuta, puede ser el convenio a referéndum, puede ser el precontrato, puede ser el preliminar de contrato, ¿se entiende? Puede ser contrato preparatorio, todo eso, desde pourparlers, que serían el inicio de las puras palabras. Pourparlers significa, pourparler se escribe, es francés y significa puras palabras, desde puras palabras hasta un hito diferenciado. ¿Cuál es? La gestión del contrato, cuando nace el contrato. Cuando nace el contrato, se encuentran en el acto jurídico contractual los elementos estructurales genéricos. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? No se asusten, que hoy lo vamos a volver a repasar. Entonces ahí está la primera etapa. Por eso esa primera etapa lo que genera cuando se incumple una responsabilidad precontractual, no podemos decir que es contractual porque no hay contrato. Entonces hay una responsabilidad precontractual que nace o es de base subjetiva, porque es la responsabilidad in contraendo, ¿sí? Se denomina responsabilidad in contraendo. El primero de estudiar en esto fue von Jhering, ¿sí? Rudolf von Jhering, en La lucha por el derecho y en otros libros, ahí habla de la responsabilidad in contraendo, doctrina germánica siempre. Cuando vayan a Real van a ver la discusión entre Jhering y Savigny sobre lo que es la posesión. Casi todos doctrina germánica, son casi todos alemanes. Una vez diferenciada la primera etapa, aparece la segunda. ¿Cómo se va a llamar la segunda etapa del íter contractual? La etapa contractual. ¿Y desde dónde va la etapa contractual? Acá no es difícil señalar el inicio. Sé que en la primera etapa era difícil señalar el inicio de la etapa, pero sabemos dónde termina. Arranca con los pourparlers o tratativas preliminares y termina con el inicio del contrato, que son los elementos estructurales genéricos. Y además, adelanto algo ya. Por eso cuando el vicio se encuentra en un elemento estructural genérico, la sanción siempre, pero siempre va a ser la nulidad y no otra. Porque la nulidad es una sanción que sanea los vicios del elemento estructural. Nunca, pero nunca, vamos a poder hablar, en el puesto de ineficacia funcional, de nulidad, porque no hay vicio del acto jurídico, el acto ya nació y es válido. Entonces, cuando nosotros analizamos la génesis, el sinalagma contractual, el sinalagma, ¿cómo le vamos a decir? Genético contractual, cuando nace el contrato, ahí, cuando hay un vicio, la sanción es la nulidad. Por eso, cuando veamos ineficacia, ya tienen un artículo mío de ineficacia, que se lo subí, creo que se lo subí, ¿no? Lo de la teoría general del contrato. Si utilizan eso y lo van leyendo, nosotros separamos en 2 clases de ineficacia, la ineficacia estructural o genérica o congénita, y la ineficacia funcional. Y fíjense, en la ineficacia genética o congénita o estructural, el vicio justamente se encuentra en los pilares del negocio jurídico. Esto es algo que Karl Lorenz, que es un autor alemán también, señalaba como en un libro que se llama Bases y Presupuesto del Negocio Jurídico, de esto de lo que estamos hablando. En la base del negocio jurídico es donde se encuentra el vicio. ¿Por qué? Porque hay algún presupuesto que está viciado o algún elemento que está viciado. De eso tenemos que seguir hablando hoy. Pero fíjense que la primera etapa es difícil de determinar en cuanto al inicio, pero no en cuanto a la conclusión. Está bien marcado, se concluye la etapa precontractual o antecontractual con el inicio del contrato. ¿Con qué? Con el nacimiento del contrato. Que hoy en día, la pena aclarar, ya si vieron clasificación, casi todos los contratos son consensuales. Ya casi desapareció la categoría de contratos reales. Ya dejó prácticamente de existir, sin perjuicio de que hay algunos, casi todos los contratos son consensuales. ¿Qué significa que sean consensuales? Que empiezan a tener efectos desde el momento en que las partes brindaron su consentimiento. No es necesario nada más, aunque no se haya empezado a ejecutar las prestaciones, porque
Una categoría es lo consensual y otra categoría es el cumplimiento de la prestación. Es decir, que puede ser de ejecución inmediata o continua, o de ejecución, ¿sí? Ejecución inmediata o diferida, o de prestación instantánea o continuada. Depende a cómo se cumpla la prestación. Si quieren, después repasamos clasificación, pero no es el objeto. Yo quiero que ustedes vean que casi todo es consensualidad hoy en día. Cambió la regla de la realidad, del contrato real. ¿Por qué? ¿Por qué desaparece el contrato real en cierto modo? Porque no es necesario nada más para que se funcione el negocio jurídico. ¿Qué es necesario? Solamente el consentimiento. Porque ¿qué pasaba antes cuando existían los contratos reales? Que sigue existiendo la categoría, no es que desaparece, pero había que realizar un plus, y ese plus se llamaba la datio rei. Es decir, que en los contratos en donde era necesaria la datio rei, además la entrega de la cosa, que es lo que significa en latín, ¿sí? Esa datio rei no perfeccionaba el contrato hasta que no se entregaba la cosa. Por eso, desde la definición propia de los contratos, ustedes pueden analizar cuál es la naturaleza o la clasificación. Si ustedes tuviesen que describir, siempre recuerden esto, como si les sirve, como práctica, ¿no? Cuando ustedes quieran empezar a analizar los caracteres de los contratos, vayan a la definición. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros estamos estudiando lenguaje técnico, para hablar este lenguaje técnico primero tuvimos que ir a la escuela. Y en la escuela nos enseñaban cómo eran las estructuras de las ¿sí? Van a ser grandes intérpretes de la literatura jurídica. Entonces no es lo mismo que yo diga que habrá un contrato cuando las partes se obligan a hacer tal cosa, a que diga, el contrato será perfeccionado cuando una parte le entrega a la otra. ¡Apa! Parece ser que en alguno hay algo más que un mero consentimiento, ¿no? Bueno, la diferencia sustancial surge de la propia semántica, de la definición contractual, de lo que significa. Cuando yo digo que habrá contrato de compraventa cuando una parte se obliga a entregar a la otra una cosa a cambio de un precio cierto, no estoy diciendo que le entrega a la otra una cosa, le estoy diciendo que se obliga a entregar esta cosa. Con lo cual, con el mero consentimiento ya hay obligación. Ahora, si yo dijera, habrá contrato oneroso de renta vitalicia cuando una parte da a la otra un bien a cambio de, ahí falta algo más. ¿Qué me falta? El cumplimiento de la prestación, el cumplimiento del dar, que no es prestación en sí misma, sino elemento estructural. Pero más allá de esta cuestión, decimos que la segunda etapa de ese íter, es la etapa contractual. ¿Cuál es la etapa contractual? La que nace con el contrato mismo. ¿Cuándo había contrato? Y, doctor, el contrato es un acto jurídico bilateral destinado a hacer esas 5 cositas que ustedes ya saben, de eso no. Pero cuando existen los 3 elementos estructurales genéricos, ¿se acuerdan, no? Del gráfico de la semana pasada. No, de la semana pasada no, perdón. De la semana anterior a la pasada. ¿Sí? Que dijimos que en el contrato había presupuestos, elementos y circunstancias. ¿Sí? Que los elementos podrían ser elementos estructurales, naturales y accidentales. Y que los elementos estructurales se podían dividir en genéricos o específicos. Y a su vez, los elementos estructurales genéricos eran el sentimiento, el objeto y la causa. ¿Recuerdan eso? Miéntanme, díganme porque es Pascua, díganme que sí, ya no nos vemos hasta la semana que viene. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que vamos a empezar a estar ahora, pero lo cierto es que a partir de esos 3 elementos estructurales genéricos, ¿por qué decíamos genéricos? Porque están en todos los contratos. Todos los contratos tienen esos 3 elementos estructurales genéricos. Y después, para diferenciarse, por eso hacen a la tipicidad legal, tendrán sus elementos estructurales específicos cada uno para no confundirlos y para saber de qué sirven o para qué se tratan. Porque en el fondo, pero muy en el fondo, de lo que estamos hablando es del objeto contractual. ¿Para qué sirve el contrato? ¿Para qué sirve esa clase de contrato? Es como ir a un restaurante, ¿no? Donde nosotros tenemos una carta, un menú a la... Entonces, ¿ustedes se comen toda la carta o comen algún plato? No,
comen el que en ese momento tienen ganas de degustar. Entonces hace lo mismo. Todos los contratos están para que los usen a la vez o usen aquellos a los que a ustedes les sirve o les resultan necesarios. No, usamos la tipicidad contractual que a mí me sirve en un momento determinado. Entonces, en cierto modo, esa tipicidad legal hacia el contenido contractual, hacia el objeto contractual. No se asusten, que simplemente estoy hablando así, un poquito, apretando un poquito más la clavija, como decimos los guitarreros. ¿Estamos? Los guitarreros no porque inventemos, sino porque tocamos la guitarra. ¿Sí? Vamos. Entonces, la segunda etapa es la contractual, que no tenemos dudas con la celebración del negocio jurídico. Ahora, ¿dónde termina? Porque existe una tercera etapa que se llama postcontractual, y ahí es donde la zona se empieza a desdibujar. Como se dice en el derecho internacional público, la línea divisoria de aguas no aparece tan clara. Y al no aparecer tan clara la línea divisoria de aguas, no sabemos cuál es el límite. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es decir, no, esperen, la segunda etapa que nace con la celebración del negocio jurídico tiene como finalidad la consecución o el lograr un resultado o un objetivo determinado. Para eso se le ve ese contrato, para satisfacer la causa fin. Entonces, si eso pasa, de ese contrato que celebré, objeto contractual, veré cuáles son las prestaciones estructurales, cuáles son prestaciones esenciales que hacen a ese contrato y cuáles son las accesorias o secundarias o deberes secundarios de conducta. Porque en realidad cuando estén cumplidas las prestaciones especiales o esenciales, automáticamente la etapa contractual finiquitó en cuanto al cumplimiento del objeto, pero puede seguir teniendo resabios. Entonces ahí aparece la tercera etapa, que es decir, ojo, una vez que se cumplieron las prestaciones esenciales o especiales necesarias para que se agote el objeto contractual, ahí hay una etapa bien demarcada para saber qué es lo que es incumplimiento contractual o cumplimiento contractual, y aparece que es la zona, la tercera zona del juego de análisis, que es la etapa postcontractual, que es la que puede generar también responsabilidad postcontractual, y que esto se entiende más fácil con los ejemplos que con las palabras. Ejemplo. Ustedes son todos colegas, que es una verdad, eso es una verdad. Vamos a terminar trabajando todos juntos o nos vamos a ver la cara durante mucho tiempo, si Dios quiere, y si el doctor Gambini los aprueba también, pero yo creo que los va a aprobar, porque me dijo que los quiere mucho. Entonces, cuando pasa eso, ¿sí? Ahora dice que los quiere mucho, después en el parcial se pone malo y todo, no se asusten, que el malo soy yo siempre, así que no se preocupen. Siempre me toca hacer de malo acá, me toca hacer de malo en comercial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros somos abogados. ¿Y qué hacen los abogados? Abogan, ejercen la abogacía como profesión liberal. Los que están ejerciendo la abogacía como profesión liberal. Otros hacemos otras cosas. Pero el que ejerce la abogacía como profesión liberal tiene un estudio jurídico. Como no tiene un estudio jurídico propio, ¿qué hace? Lo alquila, lo loca. ¿Una locación de qué? Una locación de cosas. ¿Sí? La locación de cosas, ¿qué es? Una locación de un inmueble, una oficina. Fantástico. Esa locación de cosas tiene un plazo mínimo de validez de 3 años, de acuerdo al contrato de locación de locaciones. A los 3 años se termina. Y me quiero ir a una oficina más grande, me quiero ir a una oficina mejor, no porque la otra sea mala. Entonces, ¿qué pasa? Yo culmino como locatario. Las partes en el contrato son locador-locatario, ¿no? Locador, el que otorga o concede el uso y goce de la cosa, y el locatario, el que paga el precio. Nosotros somos los locatarios. Pues entonces nos mudamos de oficina. ¿Y qué generamos? Y generamos una clausulita para tener efectos postcontractuales. ¿Cuál es? Que es que el locador asume el compromiso de mantener durante 3 meses un cartelito que dice afuera: estimados clientes, el estudio jurídico del doctor Cataldo y sus 44 asociados de la Comisión 4 de Contratos, la mejor comisión de toda la cátedra de contratos, ¿sí? Avisa a sus clientes que se traslada a la calle XXX. Esa cláusula no es una cláusula esencial o estructural que hace a la locación, pero sí es una cláusula que puede generar responsabilidad postcontractual. ¿Se entendió? Es decir,
tiene nacimiento en el contrato, pero para tener efectos después del cumplimiento del contrato. Si yo no pongo eso, si yo no aviso, no cumplo con eso, con ese aviso, si el locador no cumple con ese aviso, está generando una responsabilidad postcontractual. Pero hay más. Otra. La típica es en los contratos de distribución comercial, como por ejemplo la franquicia. Imaginemos, ¿no?, que nosotros somos franquiciados de McDonald's. Nos peleamos con McDonald's, terminamos a las patadas, éramos gerentes, empleados, directores, lo que ustedes quieran, y nos vamos de McDonald's. ¿Y qué les va a hacer firmar McDonald's? Una cláusula que dice cláusula de no competencia o de prohibición de establecimiento. ¿Y qué significa eso? Que yo en el ejido o en la circunferencia en donde está McDonald's no puedo ir a poner otro negocio que sea de la misma naturaleza que ese, ¿sí?, con la misma finalidad. Es decir, no podría poner un negocio de comidas rápidas que se llama Rodriguito, por ejemplo. ¿Se entiende? O Laurita. La estoy viendo a la doctora Lambrecht acá. Laura Lambrecht, que no sé si está seria o... ¿sí? Ahí le saqué una sonrisa. Y no podría... Esa cláusula de no establecerse es una cláusula que se genera de responsabilidad postcontractual. Pero otra más, para que vean que abundo en ejemplos. La otra es los secretos industriales. Éramos los directores o los CEOs de una empresa y renunciamos a ir a trabajar a otra. ¿Qué me van a hacer firmar? Secretos industriales. Un compromiso, ¿sí?, de secreto que yo no puedo debatir ni revelar a la otra empresa. Esa es una cláusula que puede generar responsabilidad postcontractual. ¿Se entendió? El contrato ya se agotó. Era un contrato profesional de CEO. CEO significa CEO, significa Chief Executive Officers. Eso se escribe CEO. CEO, Chief Executive Officers. Eso es lo que significa CEO. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió cuál es? ¿Se entiende cuál es la estructura? Bueno, son responsabilidades postcontractuales. Claro, fuimos al hueso, ¿no? Bueno, sobre la base de eso van a ver que se desarrolla toda la materia. Sobre la base de ese íter contractual se desarrolla toda la materia. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la etapa de presupuestos del negocio jurídico contractual y elementos estructurales del negocio jurídico contractual, estamos hablando de la primera sección o del primer segmento. ¿Bajo el estudio de qué? Son las tratativas preliminares, de lo que son los acuerdos parciales, de cómo se conforma el consentimiento. Porque hasta que no se conforma el consentimiento, fíjense qué cosa loca el consentimiento, ¿no? Qué cosita loca es que el consentimiento nace de la unión de dos actos jurídicos unilaterales, que es por un lado la oferta y por otro lado la aceptación. Por eso pueden ser retractados, por eso puede caducar. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo eso, mientras tanto esa oferta se está engendrando, hay un acto jurídico unilateral, y además de haber un acto jurídico unilateral, no hay contrato todavía. Entonces aparece como una gradación o una graduación. ¿Vieron como una paleta de colores? Que va quizás desde los colores más armónicos y más claros hasta el más oscuro. ¿Vieron? Bueno, eso es lo que genera esas pourparlers. Va aumentando la intensidad negocial y al aumentar la intensidad negocial aumenta la génesis contractual. Por eso, el daño al interés negativo se genera en esta etapa y no se genera en la etapa contractual, porque en la etapa contractual ya hay contrato. Y ahí lo que va a haber es responsabilidad contractual y daño al interés positivo. Me incumpliste el contrato. ¿Pero qué contrato me vas a incumplir si todavía no hay contrato en la etapa gestacional? ¿Se dan cuenta que lo que estamos hablando es todo lógica? Bueno, habrá responsabilidad in contraendo, de acuerdo a la naturaleza, y si se frustran esos pourparlers, esas tratativas preliminares, ¿hay responsabilidad? Sí, puede haberla. De hecho, hay un ejemplo en la etapa de consentimiento. Formación del consentimiento, artículo 971 y siguientes. Fíjense cuando habla de caducidad de la oferta. ¿Se acuerdan, no? No sé, ¿vieron una oferta ya o no?
Alguno que responda, por sí, por no, como las yes, no questions. Sí, vimos oferta, vimos ¿Sí? oferta. Bueno, vieron oferta, entonces alguien va a poder decir lo que es la oferta. Es un acto jurídico unilateral que tiene que tener requisitos. ¿Sí? Esos requisitos, de acuerdo a cuál sea la oferta también, porque de acuerdo a la naturaleza del contrato, no es lo mismo un contrato paritario que un contrato de consumo. ¿Está claro? Las ofertas tienen distintos requisitos. Pero más allá de eso, fíjense qué pasa cuando caduca la oferta. ¿Por qué puede caducar la oferta? Porque muere o se incapacita alguno de los, o el oferente o el aceptante, ¿no? O es decir, o el proponente de la oferta o el recipiendario de la oferta, el sujeto que recibe la oferta. ¿Qué pasa? Muerto o fallecido alguno de ellos, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? La ley dice caduca. Caduca la oferta, no sirve más si no hay contrato. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los gastos que hizo el aceptante que no sabía que el otro falleció o se incapacitó? La ley le dice que puede recuperar los gastos generados por la falta de conocimiento si se frustró la oferta contractual. Lo buscamos, ¿sí? Porque lo lindo de estudiar una materia codificada es que hay un código, supongamos. Y lo bueno de estudiar con un código es que se supone que ustedes lo deben tener ahí enfrente. También es una suposición. Pero supongamos que no lo tienen, se lo leo yo, y dice, el 976, segundo párrafo, el que aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente, y que a consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrió pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación. ¿Se dan cuenta? ¿Hay contrato ahí? No. ¿Y cómo puede haber reparación en una etapa precontractual? ¿Se dan cuenta a lo que voy? Ojo, ojo, y fíjense que recién estamos en la caducidad de la oferta. Ahí ya hay un grado, una tonicidad, una carnadura de la etapa precontractual que está bastante avanzada y es bastante intensa. ¿Estamos? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de todo eso. Vamos a tratar de desarrollar, pero ¿vieron ustedes cómo se establece esto, ¿no? Cómo la ley va generando distintos tipos de responsabilidad. Conclusión de ese íter contractual, en que en los 3 tramos del íter contractual hay responsabilidad. Siempre, y no, si se dan los presupuestos de la responsabilidad civil, que no vamos a aclarar que son 4. ¿Está claro? A esta altura del partido. Quiero creer que ya lo sabemos. Pero también ahora puede haber una función preventiva de la responsabilidad. Entonces, ojo, porque los contratos también pueden generar función preventiva, no resarcitoria, sino preventiva de la responsabilidad. Y eso es materia que es legislación recibida en nuestro Código Civil y Comercial. Dicho esto, vamos a arrancar desde la bolilla 1 de nuevo, todo repasando, rápido, para que parezca un cuantito, entonces podemos abocarnos a lo que me interesaba hablar hoy, que era un presupuesto del consentimiento, que era la legitimación. ¿Sí? Y para hablar de eso, quería hablar de la teoría de la representación. Y para hablar de eso, quería hablar de lo que era el mandato representativo, el mandato no representativo, y de lo que era la incorporación de terceros a contratos, y de lo que es el contrato consigo mismo 368. Fíjense cómo los bombardeé ya. Ahí está. Ya hay 2 que desistieron, 3 que desistieron. Estamos en 42. Profesor, Ya no ¿le puedo somos hacer una trending pregunta? topic, se dan cuenta, ¿no? Ya no somos trending topic. Sí, cómo no. No sé quién está hablando, a ver. Yo, Ariadna. Para ubicarme mejor en el programa, Ariadna. vamos a ver la unidad 3 hoy, ¿verdad? Tipo, ¿qué punto de la unidad 3? ¿Tiene idea? Y a ver si... Y yo tengo que terminar bien la bolilla 1 y la unidad 3, que es consentimiento. Perfecto. ¿Sí? Genial, para ubicarme. Muchas Ariadna. gracias. No, por favor. Si yo hay veces que hablo y me voy por el programa, no tengo problema de hablar de cualquier tema que quieran de contratos. Si quieren repasar alguno que no entendieron o algo de eso, me preguntan y si lo sé, lo respondemos.
Y si no lo sé, buscaremos en el libro juntos y estudiaremos juntos. Entonces, abuelo de pájaro, para empezar desde la bolilla 1 y seguir hasta donde quiero que nos depositemos. Así avanzamos. El contrato es un acto jurídico, por ende, como tal, forma parte, es un instrumento social. Por eso el artículo, la bolilla 1 alude al contrato como libertades de contratar y contractuales. ¿Sí? Para celebrar un contrato hay dos clases de libertades. La libertad contractual, que es la libertad de contenido, que es la libertad de que las partes le pongan al contrato lo que ellas quieran en cuanto al objeto. Pero además está la libertad de contratar, que es la libertad subjetiva, es decir, la de decir con quién contrato yo. Es decir, yo contrato con quien tengo ganas. Obviamente, como esas libertades son constitucionales, artículo 1, 5, 14, 17, 19, 75, inciso 12, siguiente y concordante de la Constitución Nacional, ¿sí? 42 también, pero fundamentalmente el 28. ¿Qué dice el 28 de la Constitución? Que no hay derechos absolutos en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de lo que digan las noticias y los partidos políticos y las organizaciones sociales. No hay derechos absolutos, porque los derechos se ejercen de acuerdo a los límites de las leyes que le ponen y que reglamentan su ejercicio. Por eso, la libertad contractual y la libertad de contratar no son absolutas, por más que en materia contractual rija lo que se denomina el dogma de la autonomía de la voluntad. Si ustedes ven un ejemplo del dogma de la autonomía de la voluntad, aparece ya nomás en los primeros artículos cuando dice: las normas en materias contractuales son todas supletorias, porque hay que estar a lo que dice la voluntad de las partes, en la medida en que no existan normas imperativas. ¿Sí? Lo que estoy diciendo, si ustedes lo buscan, está en el 962, si no me equivoco, puede fallar, porque estoy viejo ya, está en el 962. ¿Sí? Carácter de las normas legales. Las normas, la mayoría de las normas en el Código Civil en materia contractual son de carácter supletorio, porque hay que estar a la voluntad de las partes, a excepción de aquellas que no son supletorias. ¿Cuáles? Las que hacen a la capacidad, las que hacen a la prescripción, las que hacen al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, las que hacen a la validez del objeto, a la validez de la causa. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso el artículo 7, cuando habla de los intervalos del derecho en el tiempo, alude a que cuando hay que determinar cuando la nueva norma se aplica o no, fíjense que en materia contractual dice, las nuevas leyes se aplican, ¿sí? Tienen efecto inmediato y se aplican a las relaciones y situaciones jurídicas preexistentes. Se rigen por la anterior, pero se aplican las supletorias nuevas si es que corresponde, y como están determinadas por la ley anterior, se aplican las supletorias anteriores. Pero si las normas son de orden público y de materia de consumidor, artículo 7, se aplica la nueva ley más favorable al consumidor. ¿Estamos? Esa norma no es supletoria. Esa norma no es disponible por las partes. Esa norma es una norma de orden público, que es norma en materia contractual también. Entonces, ¿qué significa que las libertades contractuales sean relativas? Que yo puedo tener límites, puedo tener un corset, un encorsetamiento al objeto contractual. Que la libertad contractual no es para hacer lo que yo quiera. En el objeto contractual no es para hacer lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no se puede contratar sobre lo que quiera. Ejemplo, ¿puedo vender un bebé? ¿Puedo vender un bebé? No, obviamente que Y no. ustedes me van a decir, ay, la verdad que me hace dudar, porque por ahí acá nomás, o en otro lugar, se pueden vender los bebés, o hay gente que compra bebés. ¿Se puede vender un bebé? No. ¿Pero por qué? ¿Porque sea horroroso? ¿Porque no pase? No, pasa. Pasa, igual que los órganos. ¿Puedo vender un órgano? ¿Puedo donar un órgano? No, no lo puedo vender ni donar. Se habla de ablación de órganos, porque no pueden ser objeto de los contratos. ¿Por qué? Porque no son cosas. ¿Sí? Y además porque está prohibido. ¿Te dan cuenta?
lo que estoy diciendo, y así podríamos dar miles de ejemplos. Damos ejemplos característicos, pero no vamos a afincarnos en qué. En que la libertad tiene ciertos límites, se encorseta hasta donde llega el orden público. Bueno, ustedes tienen como un campo de actuación. Cuando superan esos límites, ese campo de actuación ya se limita. No se puede hacer lo que se quiere por vía contractual. Por ejemplo, les vendo la luna. Bueno, hay muchos vendedores de buzones, y el buzón es una cosa, ¿sí? Ahora, el buzón como palabra no es una cosa. Entonces, les vendo la luna. ¿Vieron que algún romántico empedernido, con tal de obtener algún cometido, le vende la luna, el sol, el amor, el corazón? Sos divina, sos divino, sos divine, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y el problema es que la luna no se puede vender. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo no se puede vender si existe la luna? Sí, los buzones también existen, pero la luna, ¿por qué no se puede vender la luna? Porque no está dentro del comercio, porque es patrimonio de la humanidad, porque forma parte de un tratado universal donde todas las naciones han celebrado que la luna, ¿sí?, pertenece a la humanidad, al igual que la Antártida. Entonces, les vendo la Antártida, muchachos. Y seguramente alguno va a querer vender la Antártida. No quiero hablar de los martilleros, porque miren si hay algún martillero acá que está estudiando y después se siente medio herido. Entonces, por la duda no digo nada, ¿no? Pero ¿me van siguiendo? Es decir, hay un límite. El límite lo pone la ley. ¿Y cuál es el límite? Y los límites se pueden denominar orden público. El límite se puede denominar facultad morigeradora de los magistrados. El límite se puede denominar normas de orden público que hacen al abuso del derecho, que hacen al abuso de la posición de dominio. Artículos 9, 10, 11, 12 del Código Civil y Comercial. Eso es límite contractual. Eso es límite a la libertad contractual. Libertad contractual, que significa fijar el contenido. Pero también hay límites a la libertad de contratar. ¿Y cuál es? Cuando yo digo contacto con quien quiero y como quiero, sí, en la medida en que no exista obligación de realizar el negocio jurídico, si con la no celebración del negocio jurídico o la no actuación yo provoco un perjuicio para terceros. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la ley impone la facultad de contratar. Esto es lo que se denominan los contratos necesarios. ¿Cuándo? Cuando hay obligación de vender. Cuando hay ¿sí? Cuando hay obligación de vender. ¿Cuándo hay obligación de vender? Como contrato, cuando hay una expropiación, cuando hay una división de condominio, cuando hay una ejecución forzada de la obligación. ¿Se dan dando cuenta? Cómo el derecho es una cosa linda, es un ordenamiento lógico. La norma es lógica, ¿sí? A veces no es lógica y por ende hay que dejarla sin efecto. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que voy, no? Cuando hay obligación de hacer. En el viejo Código de Comercio derogado, que ahora está unificado, existía algo que se llamaba la comisión necesaria, que sigue existiendo en la comisión, sigue existiendo en el mandato. ¿Y qué significa? Me salió medio como el gallo Claudio ahí, ¿no? ¿Y qué significa? Pero bueno, significa, qué feo es tirar un chiste y con delay ver que ustedes se ríen 4 horas después y yo digo, primero uno empieza por el defecto, qué nabo que soy, Consuelo se mira y se ríe, qué nabo que soy, que es cierto, pero además es difícil, qué difícil es ser artista, ¿eh? Qué difícil esto del stand-up jurídico, es tremendo, pero bueno, ¿qué es lo que ha provocado el stand-up jurídico que ha provocado el Zoom? De vez en cuando, cada 20 meto medio que está bueno y después tengo a la escribana Dora Zambelli para que me contate eso que ya me ha sufrido. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos. Todas estas cuestiones hacen a que existen ciertos límites que la ley impone, bajo el nombre de orden público, bajo el nombre de moral y buenas costumbres. Y yo digo, ¿qué es la buena costumbre? Es ir a levantarse a comer todos los domingos los fideos para los que somos de descendencia italiana, ¿no? ¿Levantarse a comer los fideos todos los domingos? ¿Eso es buena costumbre? ¿U otra? ¿Qué es la moral? ¿No ir a la iglesia es inmoral?
casarse hasta hace 5 años, casarse con una persona del mismo sexo no era casamiento, no era matrimonio, no era acto jurídico. De hecho, existe toda una teoría de la inexistencia del acto jurídico derivado del derecho civil francés como consecuencia cuando el matrimonio se celebraba entre 2 personas del mismo sexo. Fíjense lo que es ahora. Ahora es un acto jurídico válido. ¿Qué cambió ahí? ¿El orden público? ¿Qué cambió? Y acá les recomiendo, si quieren leer ustedes una... Valentina Martínez, levantaron la mano, me dice. ¿Quién levantó? ¿Quién osó levantar la mano? ¿Quién Yo, osó pero fue sin levantar la querer. mano? No lo veo, che. Fui yo, Ah, perdón, fue sin bueno. querer. Quería entrar al No hay chat. problema, no hay problema. No es por... No hay problema, no hay problema. ¿Se entiende? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está bien o lo que está mal en materia jurídica? Y bueno, para eso vivimos bajo una forma republicana, ¿no? Y vivir bajo una forma republicana significa que hay un órgano que es el que emite las leyes. Pero por debajo de las leyes, por lo que pasa sociológicamente, ustedes no lo vieron porque todavía no empezaron a analizarlo, pero cuando vean la teoría trialista del derecho, en sus 3 dimensiones, en la dimensión normológica, sociológica y diquelógica, van a ver que en la dimensión sociológica, las normas son consecuencia de lo que pasa en la sociedad, muchachos, y muchachas, y muchaches, para que nadie se sienta ofendido. ¿Se entiende? Hay un muy buen libro que les quiero recomendar si lo quieren leer, que se llama La enseñanza del derecho, de Duncan Kennedy. Y dice Duncan Kennedy, es un profesor de Harvard, no se duerma, Camila, si recién en esto que está re interesante se duerme, imagínense cuando lleguemos al análisis de la ineficacia funcional o el sinalagma funcional, olvídese, ya está, vamos todos juntos caminando para otro lugar, esto es imposible, pero bueno. Muy buen libro de Duncan Kennedy, un profesor de la Universidad de Harvard, donde dice, detrás de cada norma hay una tensión política. Fíjense qué pasó. Pasó con la ley de divorcio vincular. La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en el año 85 salió con un fallo Cejian con Cejian antes de que saliera la ley 23515. La ley de matrimonio igualitario salió justamente cuando la teoría de la inexistencia del acto jurídico sale como consecuencia de que hay nulidades absolutas cuando el acto no permite celebrarse por ejemplo, personas del mismo sexo. Esto hasta la sanción de la ley de matrimonio igualitario. ¿Y ahora cuáles son los debates? La IVE, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense cómo se va avanzando. Alguno dirá se va avanzando, otro dirá se va retrocediendo, otro dirá, me da lo mismo. Lo cierto es que eso es lo que genera el derecho. Por eso el derecho se estudia en un conjunto como orden jurídico o sistema jurídico que es dinámico, va avanzando y no en compartimentos al lado. ¿Se entiende? Con independencia de lo que opinen cada uno de ustedes con relación a esas leyes. Lo cierto es que existe, y eso es lo que se conoce con el nombre de orden público, de moral y buenas costumbres. Por eso insisto, ¿qué es? No levantarse a comer los fideos a las 12 después de haber salido de parranda. Ahora no se puede, porque somos todos cultores de la ley, y sabemos que estamos en una época difícil de pandemia, donde han crecido las panzas, por lo menos la mía creció mucho en esta época de pandemia, donde uno ahoga las penas con bebidas espirituosas, porque para eso son espirituosas, ¿no? Para acompañarnos, como decía Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Bueno, eso, ¿cuántos hemos calmado nuestras tristezas ahora en época de pandemia, ¿no? Con alguna bebida espirituosa. Pero más allá de esa cuestión, que lo vamos a ver cuando veamos comercial, porque hay una ley de bebidas espirituosas, aunque ustedes se rían, existe. Y usted me va a decir, este es un chamullero, es un versero. Y le digo, no, vayan a comprar un vino que diga DOC. Pero no le dice DOC porque es doctor. Cuando dice DOC, es porque es denominación de origen controlada. Esos son la ley de bebidas espirituosas. ¿Sí? La ley de vitivinicultura es lo que establece la ley de denominaciones de origen controlada, indicaciones de procedencia y indicaciones geográficas. Tomá para vos, ¿viste? Mahmoud, vos me mirabas diciendo, este ya empezó a chamullar. Mahmoud me miraba serio. ¿Sí? ¿Vos no tenés una hermana abogada, Mahmoud?
¿Cómo? Y graduación alcohólica también, sí, tenemos. ¿Qué decía Rodrigo? Martín, ¿tenés una hermana abogada vos? No. No. Vanessa Mahmoud, seguro te ¿No? referís, pero Bueno, no somos creo parientes. que hay. Ah, bien, bueno. Era un comentario. Seguimos entonces. ¿Se entiende? Y ojo con el abuso de posición de dominio. Caro Buda tiene cara de agobio ya, diciendo que termine este pesado ya. Entonces vamos a darle rápido. Ojo con el abuso de posición de dominio, que no es lo mismo que el abuso de posición, ¿sí? Que el abuso del derecho. El abuso de posición dominante es un artículo que tiene raigambre en la Ley de Defensa de la Competencia, en el artículo 4 de la Ley de Defensa de la Competencia, 25.156, modificada por la 27742, que se está próxima a modificar también, y que significa, bueno, es toda una historia muy larga, pero significa que hay una posición que ejerce, una parte que ejerce una posición de dominio contractualmente sobre la otra. Hasta ahí estamos. Esa posición de dominio en algunas contrataciones se supera otorgándole al sujeto débil una legislación tuitiva. Ejemplo, la legislación laboral. La ley 2744 es una legislación tuitiva. Ahí hay una parte que se presupone fuerte, que es la patronal o la empresarial, y hay una parte débil, que es la del contrato individual de trabajo. Por eso, cuando veamos contratos preparatorios, vamos a ver que un ejemplo típico de contrato preparatorio es la convención colectiva de trabajo, que tiene más fuerza que la ley. Porque son modelos o moldes de convenciones colectivas que generan o dicen cómo tienen que ser los contratos laborales. En ese sector, por eso hay más de 300 y pico convenios colectivos. ¿Estamos? Entonces, pero es un ejemplo de contrato preparatorio. El abuso de posición de dominio, por ejemplo, surge también por la contratación paritaria. ¿Cuándo? Cuando una empresa le otorga la concesión a la otra. ¿A ustedes les parece que Ford, cuando le entrega la concesión de Ford a ustedes, que son los concesionarios, le dice, che, hagan lo que quieran, ¿eh? No. Le impone toda una serie de reglamentos, por vía de un reglamento, que es la parte fuerte, que es la dueña de la marca, que es la dueña del sistema, que es la dueña de la comercialización, que es la responsable del servicio postventa y todo eso, y le dice, no, tenés que hacer esto. ¿Hasta acá va entendiéndose? Esos son límites a las facultades contractuales, y justamente cuando hay una parte que ejerce en demasía ese abuso de posición de dominio, que tiene una diferencia sustancial con el abuso de derecho. El abuso de derecho es subjetivo, el abuso de posición de dominio es objetivo. ¿Sí? Porque el abuso de derecho es el ejercicio legal del derecho, pero lo ejerzo en demasía alterando su finalidad. El abuso de posición de dominio es un abuso que de hecho y de derecho se ejerce en un contrato. Y eso también se limita. Y después aparece el fraude a la ley también, que son límites a ese contrato. ¿Estamos? Pero hay otro principio que se incardina dentro de la celebración de contractual, o de lo que se tiene en cuenta al momento de celebrar un contrato, que es el principio de buena fe. Y si ustedes agarran el código, aparece nomás mencionado, ¿sí? Libertad de contratación 958, en el 961. El 961 es el fiel reflejo de lo que decía el 1198 del Código de Vélez. ¿Y qué decía? ¿Qué preveía el 1198, primera parte del Código de Vélez? Las dos clases de buena fe. La buena fe creencia y la buena fe lealtad. ¿Sí? El creer que estoy actuando bien, yo creo que es subjetiva, pienso que estoy actuando bien y en realidad desde el punto de vista objetivo no lo estoy haciendo. Y la buena fe lealtad, es decir, manifestarse lealmente con relación a la otra parte en todas las etapas del proceso. Por eso la buena fe debe encontrarse presente en los momentos preparatorios del contrato, al momento de la celebración y al momento del cumplimiento del contrato. Fíjese que ¿qué marca las tres etapas a las cuales aludimos nosotros cuando dijimos el íter contractual se conforma, ¿sí? Se conforma de la etapa precontractual, de la etapa contractual y de la etapa postcontractual. La buena fe tiene que encontrarse siempre como pauta de interpretación y de actuación genérica. Es casi un principio de derecho. Es un principio de derecho la buena fe. Por eso la buena fe se presume, a excepción en materia de derechos reales, que hay solamente dos supuestos en donde no se presume. ¿Sí? Pero lo van a ver el semestre que viene si Dios quiere. Entonces, fíjense cómo después nos vamos a encontrar con contratos
en donde la buena fe se exacerba. Por eso en el contrato de seguros, ley 17418, que es, lo van a ver en comercial, no acá, hay un principio, un carácter del contrato de seguros que es el de ubérrima bona fide. Y ahí es donde descubrieron ustedes que bona fide significa eso, buena fe en latín. ¿Sí? Bona fide significa eso, buena fe en latín. ¿Estamos? Entonces, la ubérrima bona fide significa que hay una exquisita buena fe. Además de actuarse siempre como buena fe, en particular en el contrato de seguro, se lleva a ultranza, se exacerba. Entonces empiezan a aparecer institutos típicos o prototípicos del contrato de seguro, que es una lex mercatoria específica. ¿Estamos? Por eso cuando nosotros aludimos, yo lo mencioné, pero lo vuelvo a reiterar, con el avance de la contratación mercantil, dijimos en una de las primeras clases, ojo, porque aparece, lo dije en comercial, no lo saben ustedes, pero lo reitero acá como para que lo tengan en cuenta, aparece también algo que se conoce como la lex mercatoria. Y la lex mercatoria es como un avance que va trasuntando por distintas etapas, pero que los autores modernos dicen, ojo con la lex mercatoria, porque ahora encontramos, o nos encontramos en una nueva etapa, que es la new lex mercatoria. Y la new lex mercatoria significa que por encima de las legislaciones domésticas aparecen, ¿sí?, las normas de carácter transnacional dictadas por las organizaciones no gubernamentales. Por eso aludimos al UNIDROIT, por eso aparece el UNIDROIT y aludimos a los, ¿sí?, a los principios UNIDROIT sobre interpretación de los contratos comerciales internacionales. Por eso aludimos a los Incoterms, cuando aludíamos a las cláusulas FOB, CIFS, y FAS y todas esas, ¿sí?, de la Cámara de Comercio Internacional de París. Por eso aludimos a muchos otras, como por ejemplo las cartas de crédito contingente o stand-by letters de la Cámara de Comercio, o al UNCITRAL, o a la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Comercial Internacional, que tiene normas como por ejemplo, ¿sí?, la Ley Modelo de Arbitraje y Conciliación Internacional, Convención de Ottawa de 1988 sobre contrato de leasing financiero internacional, convención de las que se les antoje. ¿Sí? Entonces, eso hace a la lex mercatoria también, y que nosotros vamos a ver mínimamente como los usos y costumbres, muchas veces del lugar o mercantiles. ¿Y dónde aparece esto? Aparece en las normas que yo les dije de interpretación. Contraproponente, en los casos en donde existen contratos con contratos con cláusulas predispuestas sometidos a condiciones generales de contratación, aparece la interpretación contraproponente. Muchachos, si usted redactó el contrato y es de adhesión, porque la contraparte o el cocontratante lo único que puede decir es sí acepto, porque falta lo que se conoce como bargaining power, se escribe bargain power, que es el poder de regateo o negociación en inglés. Bargaining power, se escribe B-A-R-G-A-I-N, espacio power, P-O-W-R. Ese bargaining power significa ese poder de regateo en los contratos de adhesión desaparece. Porque los contratos de adhesión son contratos generalmente formularios sometidos a cláusulas predispuestas, y además sometidos a condiciones generales de contratación, en donde el aceptante lo único que puede decir es sí. Y ahí hay un abuso de posición de dominio, ahí hay un contrato predispuesto. Y fíjense que esta interpretación contraproponente que se hace surge del artículo 4, numeral 7 del principio UNIDROIT sobre interpretación de los contratos comerciales internacionales, del cual recomendamos su lectura desde el primer artículo hasta el último. Fíjense cómo la tiré así como... ¿sí? Pero además de eso, cuando vamos al 1160, creo que había sido, les digo para que me vayan siguiendo, porque hoy no sé quién fue que me dijo, que Arianda me marcó la cancha y dijo, ¿qué punto, doctor, vamos a ver? Me marcó la 984 y siguientes, es un chiste, Arianda, 984 y siguientes dice, contrato celebrado por adición a condiciones generales de contratación. ¿Está? Ese... hoja. Lo que estoy diciendo está en el 987.
la interpretación contraproponente. Pero además aparece el 1160, cuando recoge los denominados 5 terms en la legislación doméstica. ¿Por qué recoge los 5 terms? Porque le da un alcance, esto ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué dijimos? Fíjense, no, perdón, no es el 1160, es el 1161. Cuando habla sobre cláusula de difusión general, ¿qué sentido y alcance se le da? Fíjense, las cláusulas que tengan difusión en los usos internacionales se presumen utilizadas con el mismo significado que les adjudiquen tales usos, aunque la venta no sea internacional. Esos son los 5 terms. Ese es el reconocimiento de los 5 terms en el derecho nacional. ¿Sí? Incoterms significa International Commercial Terms. Para seguir, ¿se va entendiendo? Ese es el contexto cultural del contrato, el contexto sociológico, lo contextual del contrato. Ahora, nosotros dijimos que para que haya contrato, por eso también, y aclaro, existe la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Y ahí aparecen los distintos sistemas. Yo les voy a tratar de volcar para lo que les interesa leer cómo es un contrato en inglés. Se los escaneo y se los mando para que lo lean, el que le interese saber cuáles son los elementos estructurales. Entonces, dicho esto, desembocamos y decimos, ojo, eso es todo muy lindo, pero ¿qué es un contrato? Ya lo vimos en la clase pasada, es un acto jurídico bilateral destinado a hacer esas 5 cosas que ustedes ya saben. Pero ¿es el modelo dado? Es la concepción amplia, genérica de contrato, que evolucionó. Nosotros teníamos anteriormente la visión limitada. Ahora, ¿cómo desgrano eso? ¿Cómo es el proceso de ingeniería inversa en materia jurídica? Bueno, ¿cómo lo desbrozamos? Bueno, lo desbrozamos analizando desde los presupuestos, elementos y circunstancias. Fantástico. Hoy vamos a hablar de un elemento estructural genérico que es el consentimiento. Pero también vamos a hablar de los presupuestos del consentimiento. Y los presupuestos del consentimiento son 2. Dijimos, ¿no? O más, de acuerdo a cómo caratulemos la forma. ¿Se acuerdan de eso? La capacidad es un presupuesto de validez del consentimiento, la legitimación es un presupuesto de validez del consentimiento, la forma para mí también es un presupuesto de validez del consentimiento. Ojo porque autor leen, porque por ahí lo que nosotros vemos como consentimiento, algún autor de prevenido le dice sujetos, para mí no está aceptado esa cuestión. Porque los sujetos son siempre parte de todos los negocios jurídicos. Si no, no existiría el negocio jurídico, porque es necesaria la declaración de la voluntad de alguien. Entonces, cuando analizamos sujetos, ojo, porque se nos mete todo ahí. Técnicamente corresponde hablar de elemento estructural genérico, consentimiento, presupuesto de validez del consentimiento, capacidad, legitimación, forma. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando nosotros hablamos de capacidad, bueno, ahí sí está la capacidad de derecho, la capacidad de hecho o la capacidad de ejercicio. ¿Estamos? Entonces, si yo les digo, una persona por nacer, ¿puede celebrar un contrato? Primera pregunta de examen. Tiempo en el aire, y ahí es donde todos empiezan a chimanguearme y chicañar y empiezan a mirar para otro lado. Se hacen... ¿Sí? Se empiezan a hacer como que, uy, qué interesante esta comisión, pero me tengo que ir justo porque empieza la novela o cualquier otro tipo de evento que es mucho más interesante que esto. No por sí mismo, y dicen ustedes, por medio de representantes. Carolina Schipper, la escucho Sí. cortada. Por medio de sus representantes, ¿Qué estaba y no diciendo? por sí mismo. Bien, entonces por medio de sus representantes, yo digo, imaginemos que eso esté bien. ¿Está bien lo que dice la doctora? Lo vamos a someter a un test de veracidad, a lo Karl Popper, ¿no? A un test de falsación jurídica. Sí, A que la la teoría de la capacidad. falsación jurídica. Derecho, pero no de Entonces hecho. decimos, ¿puede celebrar la persona, todo contrato celebrado por una persona por nacer, ¿puede celebrarlo los representantes? Sí, como beneficiario. Ahora, ¿comprometer a la persona por nacer? ¿No estaría sometido a ese contrato a una condición suspensiva? Apa, ¿qué pasó? No fuimos a obligaciones. Sí, Claro, como Supongamos. beneficiarios, pero no para Ya sé obligarlo. que fueron, es un chiste, no se ofendan.
Está sometido a la condición de suspensiva ¿de qué? ¿Suspensiva de que nazca o con efectividad. resolutoria? Y ahí ya estamos. ¿Pero es suspensiva o resolutoria? Porque si es suspensiva, el acto jurídico no es válido todavía. Y si es resolutoria, el acto jurídico es válido, salvo que no nazca vivo o se muera. Va a quedar confirmado cuando nazca. Entonces, fíjense, ahora a mí me parece que un padre que sea beneficiario sí podría ser una persona por nacer beneficiaria, por ejemplo, ¿de qué? De un testamento. Podría ser beneficiaria de un legado. Podría también ser beneficiario de un contrato como estipulación a favor del tercero. Ahora, obligarlo a celebrar un contrato, como él parte ejecutante, lo veo difícil, pero sí puede ser parte. Entonces estará sometido a alguna de esas condiciones. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de la aptitud del sujeto, tanto de derecho como de ejercicio. Obviamente que la persona por nacer no tiene capacidad de ejercicio, pero sí tiene capacidad de derecho. Si no, no estaría tutelado su derecho como persona por nacer. Ahora, eso, fíjense cómo ustedes aludieron enseguida y dicen, sí, pero sus representantes. ¿Por qué se les ocurrió hablar de representantes? Porque eso lo vienen escuchando ya de otro lugar. Bueno, justamente de lo que habla la capacidad y la legitimación es de eso, de que una cuestión es la capacidad del sujeto para celebrar o ejercitar los derechos que emergen de ese contrato, y otra cosa es la legitimación para celebrar el contrato, sin perjuicio de que yo no sea parte de interés en el mismo. Entonces ahí, ¿qué pasa? Se me desmembra el sujeto. Al desmembrarse el sujeto, en el presupuesto validez del consentimiento, capacidad, legitimación, no es lo mismo el sujeto que da el acto jurídico como parte de aquel que lo va a celebrar sin ser parte. No se preocupen que lo vamos a seguir explicando porque este es recién el inicio de su pesadilla. Alias, firmado Freddy Krueger. Es muy viejo esto, pero bueno, no importa. ¿Sí? A lo que estoy tratando de llevar es que en el ejercicio de la celebración de los actos jurídicos, nosotros nos valemos de un principio, de una ficción, de una teoría de ficción que se llama la teoría de la representación, artículo 357 y siguiente del Código Civil y Comercial. Esa teoría de la representación no es lo mismo que la teoría de la apariencia. La apariencia viene a complementar algunos puntos oscuros de la teoría de la representación, pero la representación es una figura de ficción y además de excepción. ¿Por qué? Porque hay un principio genérico. Siempre si hay una excepción hay un principio genérico. Y el principio genérico, espero no estar desasnándolos a ustedes en materia de Civil 1, porque esto es Civil 1. Hay un principio genérico que dice que todo aquel que celebra un acto jurídico queda personalmente obligado por los actos que realiza, a excepción que los realice por terceros. Si los realiza por terceros, tiene que tener facultades de representación suficiente. Perdón, ¿podría Porque si no repetir tiene el facultades artículo? de representación suficiente, ¿qué pasa? Las genialidades, Carolina, salen solamente una vez, así que voy a tratar de hacerlo. De nuevo. ¿Sí? Hay un principio genérico en materia de derecho que dice que... solo el número, fíjense qué exquisita, solo el número, ¿no? ¿Sí? 357 y siguiente del Código Civil y Comercial. Pero para Carolina, existe el 357, el 1025, el 1319, el 1335. Vos querías números, ahí te tiré 4 números. 357, teoría de la representación. 1025, incorporación de terceros al contrato, que dice, contratación por otro. Si vengo a celebrar un contrato por otro, tengo que tener, no lo obligo si no tengo facultades de representación. 1319, el mandato puede ser representativo o no representativo. El que otorga a otro un poder para la realización de determinados actos jurídicos es un mandato representativo. 1335, consignación. ¿Sí? El encargo de una parte para la realización de venta de cosas muebles para terceros, en ese negocio existe un mandato sin representación, se oculta aquel que dio la orden o el mandato, entonces aparece lo que se denomina consignación. Entonces de lo que estamos hablando de qué es, de la legitimación, y ahora vamos a explicar
quiero explicar esto. No se asusten porque recién estamos empezando. No se apabullen. Ya vamos perdiendo gente. Estábamos en 45 y ahora estamos en 38. Con lo cual, si sigo así, en 20 minutos más me quedo sin nada, me quedo yo solo hablando acá, che. ¿Estamos? Para entender esto, señoras y señores, y disculpen a aquellos que lo han escuchado o reiterado o repetido, en particular Dora, que ya es una amiga, vamos a ver cómo funciona la teoría de la representación. Y para eso van a agarrar su hoja. Miren, ¿vieron cómo parezco Tony Camo? ¿Vieron los Copperfield que hacen trucos de magia por vía de medios tecnológicos? Van a agarrar la hoja y ustedes van a poner arriba teoría de la representación. Y abajo de esa teoría de la representación van a poner 1, 2 y 3 en números gregorianos, ¿no? 1, 2 y 3. O quieren ponerlo en romano, pongan 1, 2 y 3 también en romano, es lo mismo. ¿Está? 1, 2 y 3. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces ahora abajo ponen 1. O si no, en el mismo 1 del 1, 2 y 3, ponen arriba del 1, etapa interna. Pongan etapa interna. Al costado de ese 1 ponen etapa interna, ¿sí? Subjetiva, ponen mandato, orden o encargo. Y abajo de ese 1 ponen A-B. ¿Qué significa eso? Profe, mandato, Que en la orden. primera etapa, o encargo, o encomienda. ¿Se acuerdan cuando íbamos al secundario y decía encomienda, mita y llanaconazgo? ¿Se acuerdan de eso? Qué viejo que soy, ¿no? Pero ustedes pongan mandato, orden, encargo o encomienda. ¿Está? ¿Sí? Hay unos cuantos que se ríen, o sea que se hacen los sotas, ¿lo escucharon alguna vez? Sí. Yo que soy viejo, tengo 46 años, ya, pero hay algunos que son más jóvenes que se ríen también, ¿eh? Bueno, Carolina hizo una cara como diciendo, tremendo, quedó patentizado, justo saqué una foto, ¿sí? ¿Está con la primera etapa? ¿Estamos con la primera etapa? Orden, mandato, orden o encargo. Esa etapa no es representativa. Es la etapa, por eso le decimos que es la etapa interna, es la etapa subjetiva. Es cuando A le dice a B, anda a hacer tal cosa. Es cuando Rodrigo le dice, por ejemplo, a Leopoldo, ¿cómo te agarré, Leopoldo? Porque tenés un nombre con autoridad, nombre de rey tenés, ¿no? Le dice a Leopoldo, Leopoldo, anda a comprarle la casa a Camila. Bueno, si hay varias Camilas, sepan disculpar, ¿no? Hasta hay 2 Camilas, por lo menos tengo 2 ahora. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando Rodrigo le dice a Leopoldo, anda a comprar la casa a Camila, ¿Leopoldo exteriorizó que iba a comprar la casa a alguien? No. Por eso la primera etapa de la representación no es representativa, porque es el mandato, orden o encargo o encomienda que yo le hago a Leopoldo para que vaya a realizar un acto jurídico. Por eso en esa primera etapa no hay representación. ¿Cuándo surge la representación? Pasamos al 2. La representación surge en la segunda etapa, y arriba del 2, en el patito, números romanos, como lo hayan querido poner, de color rosa, amarillo, fucsia, magenta, lo que quieran, ¿sí? Le ponen arriba etapa externa, representación. ¿Por qué? Porque recién la representación surge cuando se exterioriza frente a terceros que vengo a celebrar un contrato por otro. Entonces, cuando yo exteriorizo que vengo a celebrar un contrato por otro, ahí nace la representación. ¿Sí? Ahí nace la representación. Y al nacer ahí la representación, es cuando B, abajo del 2, pongan B, guión C, no billón C, ¿sí? B, guión C, ¿qué significa? Que B celebra con los terceros un contrato por otro.
Entonces, abajo del B, van a abrir corchetes, ¿se acuerdan cuando en matemática abríamos corchetes y eso hacía cambiar depende del símbolo y del factor, también la polaridad de la estructura, o cuando lo veían en lengua y literatura? Esa B es la simplificación, entre corchetes ponen de A a B. Es la simplificación, cuando B va a celebrar el negocio jurídico con C, es la simplificación de la primera etapa. ¿Está claro? Entonces, BC, abajo del B ponen entre corchetes A-medio B, y abajo de todo van a poner A-C. ¿Por qué? Porque al haber representación, los efectos jurídicos del negocio celebrado entre BC se trasladan a A. ¿Por qué? Porque por vía de la ficción de la teoría de la representación, los efectos del negocio jurídico celebrado entre BC se trasladan a A, que es el centro de interés, que es la parte. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Sí? No estoy inventando nada, Sí, ¿eh? sí, No se preocupen que vamos a volver. Si aparece la segunda etapa, mire cómo hago así como para tirar dados, ¿no? Si aparece la segunda etapa porque se exteriorizó la representación, cuando yo vaya a C, cuando Leopoldo vaya a decirle a Camila Sgro, por ejemplo, Camila Sgro, que es la que veo acá. Si es que es Sgro, por ahí es más, el apellido es más largo, porque debe ser Sgromo seguramente, ¿no? Bueno, aclare, entonces ya vaya aclarando, así le doy tiempo. Es tal cual, así como está Sí. escrito. Sgro, perfecto. Si aparece BC, cuando Leopoldo, que venía por Rodrigo Cataldo, le dice a Camila Sgro, Camila, te quiero comprar la casa, por Rodrigo Cataldo, es decir, Rodrigo Cataldo te quiere comprar la casa y me mandó a mí, hablando en chino, de chino mandarín a criollo, ¿qué le va a decir Camila? Y ahí pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa, 3 o 3 en números romanos, o como ustedes hayan querido definirlo, va a decir Camila, probame la representación. Quiere decir que la tercera etapa de la teoría de la representación es la prueba de la representación misma. ¿Cómo pruebo la representación? Arriba del 3 ponen prueba, abajo del 3 ponen de acuerdo a la naturaleza de la representación. ¿Por qué? Porque si la representación es necesaria, no tengo que probar nada. La ley me dice quién es el representante. ¿Qué es lo que tendré que probar? ¿Quién es el sujeto que ejerce esa representación? Ejemplo. Yo tengo que probar cuando vienen los padres por el hijo a un juicio o a una escuela que los padres representan a los hijos, o tengo que probar que soy el padre. Tengo que probar que soy el padre, no que los padres representan a sus hijos. ¿Por qué? Porque es la ley la que dice que los padres necesariamente representan a sus hijos, que los curadores representan necesariamente al curado, que los tutores representan al tutelado. ¿Se den cuenta? Esa es la representación necesaria. Pero la representación también puede ser convencional. Y si es convencional, hay que ver la naturaleza del acto jurídico que otorga la representación. Entonces ahí tenemos, cuando la representación es convencional, actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo el apoderamiento, el poder. Cuando van al escribano a decirle, che, Rodrigo Cataldo, bueno, quiero que Malena Bronzini y Natalia Pastori sean mis abogadas. ¿Qué hice ahí? La llamé a Natalia Pastori y a Malena Bronzini, Bronzini le cambió el nombre, y a Malena Bronzini para que vayan a celebrar el acto jurídico. No, fui yo al escribano y le otorgué el poder. ¿Se dan cuenta? Es un acto jurídico unilateral, representativo. Ellas van a probar que son mis abogadas con ese apoderamiento. Entonces el poder es un acto jurídico unilateral que prueba la representación. Pero también puede haber un contrato. ¿Cómo se va a llamar ese contrato? Un mandato. Pero también puede haber otro contrato que se va a llamar contrato de servicio. Pero también puede haber otro contrato que se va a llamar de obra, que puede ser representativo. Y también puede haber otro apoderamiento como acto jurídico unilateral que se llame procura. Procura con K, pero no por los tiempos que se viven ni por la historia de este país, sino porque viene del término alemán, que se llama procura, que es el poder amplio de administración y de disposición particular para lo que se denomina el factor comercial.
factor comercial que hay que inscribir ese apoderamiento o procura en el Registro Público de Comercio, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Pero además puede ser un acto unilateral, como por ejemplo cuando ustedes firman un pagaré o un cheque o una letra de cambio. Porque el endoso en procuración también es un endoso que acredita representación. ¿Está claro hasta acá? Pero no al least. ¿Sí? But not last. Aparece finalmente, y no por último, aparece una tercera clase. Para los que se están durmiendo. Y sepan que siempre la capacidad de sorpresa es lo último que pierde el ser humano. ¿Está? ¿Qué pasa? Aparece lo que es la representación orgánica o mixta, y que viene dada de acuerdo a la naturaleza del sujeto, esa representación. Y me estoy refiriendo a la Ley General de Sociedades, y me estoy refiriendo al consorcio de copropietarios. Cuando la representación es orgánica o mixta, yo no tengo que probar la representación del órgano, sino lo que tengo que probar, por eso se llama orgánica o mixta, lo que tengo que probar es el sujeto que ejerce ese órgano. Al igual que en la representación necesaria, ¿vieron? Y doy el ejemplo para que se entienda, porque si no, ustedes saben lo que es una sociedad anónima, lo saben de oída, no lo saben jurídicamente porque todavía no llegaron a las sociedades, pero cuando vean las sociedades por acciones hay una que se llama sociedad anónima. Las sociedades anónimas, la ley dice que en las sociedades anónimas lo que representan a la sociedad anónima, el que representa a la sociedad anónima, la ley lo dice, es el presidente del directorio. Quiere decir que yo no tengo que decirle a Rodrigo Cataldo, doctor Cataldo, cuando van a la Cámara, yo vengo a acreditarle, acá le traigo la ley de sociedades para que vea que el presidente del directorio es el que representa a la sociedad anónima. Yo le voy a decir, ¿para qué acompañar esto? Si esto es la ley. Lo que me tenés que probar es otra cosa. ¿Qué es lo que le tengo que probar a Cataldo cuando vayan a la Cámara? Lo que le tienen que probar a Cataldo cuando vayan a la Cámara, ¿sí?, es que el sujeto, que hay un sujeto que está ocupando el cargo de director de la sociedad anónima y que me tiene que acompañar el acta de designación de la asamblea o del directorio en donde lo nombraron presidente del directorio. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con el administrador de consorcios. Yo no tengo que probar que el que representa al consorcio es el administrador, porque eso lo dice la ley. Lo que tengo que probar es que por vía de una asamblea se designó a un sujeto como administrador de ese consorcio. Entonces, para la sociedad de responsabilidad limitada, lo que voy a tener que probar es el socio gerente que representa a la sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad colectiva tendré que probar que soy socio colectivo. En la sociedad comandita simple tendré que probar que soy socio comanditado. En la sociedad con participación estatal mayoritaria tendré que probar que soy representante del Estado. En la sociedad comandita por acciones, que soy el socio comanditario accionario, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Lo que tengo que probar no es la representación en sí misma, porque eso lo dice la ley. Tengo que probar el sujeto que ejerce el órgano. Por eso se llama representación orgánica. Tengo que probar el sujeto que está ejerciendo las veces de órgano. Acá no se aplica la teoría del mandato, acá se aplica la teoría de la representación orgánica. Y conforme a los principios que esto lo vieron ustedes cuando fueron a Civil 1, conforme al principio de especialidad. ¿Sí? Que es que yo represento a la sociedad o al órgano de la sociedad en los límites del ejercicio y de las facultades que tienen conforme a sus estatutos constitutivos. ¿Está claro? Hasta acá está claro, ¿no? ¿Se va entendiendo? Todo esto vendría a ser parte no sé usted, de la legitimación del problema de ustedes que consentimiento. No escuché, Carolina, ¿podría repetir, por favor? ¿Cómo no? Todo esto vendría a ser parte de la legitimación del consentimiento. Exactamente. Todo esto vendría a ser parte para celebrar un contrato por otro, porque hace a la legitimación. ¿A mí qué me importa la capacidad del sujeto que es representante? ¿A mí qué me importa la capacidad del sujeto que es representado? Lo que me importa es la legitimación. Pero ojo que la legitimación no solamente viene dada por esta vía, hay otros supuestos de legitimación. Por ejemplo, en la ley concursal. En la ley concursal, uno puede ser un sujeto capaz, pero puede no tener legitimación. Ejemplo.
De acuerdo a la ley 24.522, ley de concursos y quiebras, el artículo 110 dice, vayan a buscarlo, anótenlo para leerlo, a ver si dice algo así. Decretada la quiebra, el fallido pierde, queda desapoderado de pleno derecho de todos sus bienes y de todos aquellos que vayan a ingresar que son susceptibles de desapoderamiento. ¿Sí? Ejerciendo la representación por él, el síndico. ¿Qué significa? Pregunto, el sujeto que es mayor de edad y quiebra, ¿pasó a ser incapaz? No, no es incapaz. Es capaz de derecho, es capaz de hecho. ¿Qué es lo que no tiene? Legitimación para celebrar contratos o negocios jurídicos sobre los bienes que están desapoderados. ¿Se dan cuenta? Ahí hay otro efecto de la legitimación. ¿Lo entienden? ¿Se va entendiendo? ¿Y qué tiene legitimación ahí? El síndico. ¿Y el síndico qué tiene que venir a probar? ¿Que el síndico representa al fallido? No, no lo tiene que probar eso. Lo que tiene, ¿sí? Porque eso ya lo dice el 110 de la ley de quiebras. Lo que tiene que probar es que él es síndico de esa quiebra. ¿Se dan cuenta? Ahí está el efecto de la diferenciación entre la legitimación y la capacidad. Profe, ¿Sí? el síndico que es como un Capacidad, administrador no es lo mismo. Perdón, sí. de los bienes. El Una síndico es un consulta. administrador, claro. Es un auxiliar, Perfecto. es un auxiliar del juez. Claro. ¿Sí? El juez lo que hace, pues sea concurso o quiebra, depende de la tónica, tiene que sortear un síndico de un listado oficial y a partir de ahí empieza a representar, a veces, dependiendo, por eso digo el proceso, porque si es concurso preventivo, en menor medida, Claro. si es quiebra, en total medida, al fallido. ¿Quedó claro? Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, para ir clarificando, esto es sustancial, pero no terminamos todavía. ¿Se entendió hasta acá, no? No se preocupen si no se va entendiendo, preferible detenernos en esto porque esto le va a servir de acá para siempre. Yo sé que todos los profesores le dicen lo mismo. Pero a partir, si aprenden esto acá, les va a servir para siempre en serio, en comercial, en sociedades, en quiebras, en el ejercicio de la profesión. Porque ahora viene otra cuestión que sí es netamente contractual. Sí. Profesor, a mí no me quedó claro que se prueba en Sí, la Germán. representación Sí. penal. Que no me quedó claro que se, ¿En la se prueba en representación la cuál? representación, en la convencional, que sería la ¿Convencional? segunda que explico. Y en la convencional lo que yo pruebo es ejemplo, Germán. Ejemplo, Germán. Yo le dije a Leopoldo que le fuera a comprar a Camila el inmueble. ¿Sí? Esa es la representación convencional. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Darle un apoderamiento a Leopoldo, un poder para comprar. Un poder para compra, un poder especial de compra. Y le digo, yo, Rodrigo Cataldo, autorizo a Leopoldo a que le compre la casa a Camila a nombre mío y yo me voy a hacer cargo de los fondos. Y esto es lo que quiero empezar a explicar ahora. ¿Se entendió, Germán? Digo que ¿qué va a ir? Cuando Leopoldo vaya a comprarle la casa a Camila, le va a decir, mirá, Camila, vengo por Rodrigo Cataldo. Y Camila le va a decir, bueno, a ver el poder. Y ahí le va a sacar los pelpas. Ahí le saca el papel Leopoldo y va a decir, bueno, acá está el mandato. Acá está el apoderamiento. ¿Se entiende? Ahí le probó la representación convencional para comprar. Ah, mira. Entonces, para ir clarificando, no importa, tranquilo, yo tiro así, ustedes analicen y van a ver cómo a medida que vayan leyendo van a ir encasillando todo esto y van a decir, pucha, qué claro es cierto esto, ¿cómo? Y van a empezar a decir, y ahí es cuando empiezan a tener la locura por el derecho y va a decir, che, esto que dijo Cataldo es cierto, fíjate cómo se ve acá. Y recién empezamos. Pero no es porque se lo diga yo, es una metodología para que ustedes lo entiendan. ¿Está? ¿Quieren aprenderlo de otra manera? Apréndanlo. Pero esto es una metodología. Seguimos. Quiere decir esto que si yo reúno los requisitos de exteriorizar la voluntad de un tercero y lo pruebo, estoy ejerciendo un mandato representativo. ¿Dónde está esto? En el 1319. Fíjense lo que dice el 1319. Contrato de mandato. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? 1319. El 1319 define lo que es el mandato. Cuando una parte le otorga a la otra un poder suficiente para la realización de actos jurídicos. ¿Sí?
Pero fíjense lo que dice el 1320. Representación. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son aplicables las disposiciones del 362 y siguientes. Apa. ¿Qué significa esto? Que si el mandato es para la realización de actos jurídicos, el mandato nunca puede ser para la realización de otra cosa que no sean actos jurídicos. Primera regla principal. ¿Sí? No hay mandato para cometer actos ilícitos. No existe. Eso es un delito. No hay mandato para cometer actos cuasi delictuales. Che, Martín, anda a chocarle el auto a Ariadna. No. Si lo fuiste a chocar, te tenés que hacer responsable vos porque no podés hacer eso. ¿Se entiende? No obliga, no hay representación. La representación es en los límites del ejercicio. ¿Para qué se otorga el mandato? Para la realización de actos jurídicos. Y esto que parece una verdad de perogrullo, cuando la ley dice que el mandato se otorga para otorgar actos jurídicos, es porque ya en la propia definición de actos jurídicos, ¿cuál es la definición de actos jurídicos? El hecho voluntario lícito. ¿Sí? Entonces, si yo digo que un poder se otorga para la realización de actos jurídicos, obviamente cae de maduro, como verdad de perogrullo, que los mandatos se otorgan solamente para la realización de actos jurídicos. Es decir, actos jurídicos es una redundancia decir lícito, porque los actos jurídicos portan in sé, como dicen los italianos. La dichiarazione di colpevolezza porta in sé. ¿Sí? La dichiarazione di fallimento porta in sé una presunzione di colpevolezza, una presunción de culpa. La definición propia de acto jurídico implica decir que es un hecho voluntario ilícito. No puede decir, che, no, pero es para realizar actos jurídicos lícitos. No, está mal. No digan eso nunca. Porque la propia ley ya define al acto jurídico como un hecho voluntario lícito. Entonces no puede ser para otra cosa. Quiere decir que, no terminé todavía, vamos a quedar un ratito más. Quiere decir que cuando yo otorgo un mandato en los términos del 1319 con facultades de representación, no solamente cumplo la primera etapa, sino que cumplo la segunda etapa y por ende voy a tener que acreditar la tercera, porque el mandato es representativo. Y al ser representativo, lo exterioricé frente a terceros. ¿Qué significa? Y esto lo anotan bien, por favor, y se lo cargan de ahora y para siempre. Cuando yo estoy en presencia de un mandato representativo, quiere decir que el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Es decir, actúa por otro. Y ahí se cumple la regla del 1025. El mandatario no queda obligado personalmente con los terceros con los que contrata. ¿Por qué? Porque es representante. ¿Quién queda obligado? El mandante. Por eso abajo de la segunda etapa, cuando pusimos en la última parte AC, el negocio se celebró entre A y C. El físico, la celebración física se celebró entre B y C, pero B no venía por él, venía por otro. Por otro que se tiene que hacer cargo de los gastos y se va a hacer cargo del cumplimiento de las prestaciones. Por eso si A no cumple contrato, o por eso si C no cumple contrato, B no tiene legitimación para reclamar el incumplimiento contractual. No solo no tiene legitimación activa, sino que tampoco puede ser demandado por incumplimiento contractual. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Claro, como el agua, como dice la canción. Está claro como el agua. ¿Por qué? Porque actúa a nombre de otro y por cuenta de otro. Y obviamente al actuar a nombre de otro y por cuenta de otro va a tener que cumplir el mandatario con la obligación del 858 y siguientes. ¿Cuál es? Obligación de rendir cuentas. Y si no las rindes, pues será pasible del proceso de rendición de cuentas establecido en el artículo 649 del Código Procesal Civil y Comercial y siguientes. Juicio de rendición de cuentas. Pero acá hay algo más importante todavía que tenemos que decir. Y todavía no terminamos, la clase que viene seguimos con autocontrato o autoentrada, o contrato consigo mismo, o autocontratación. 368 y siguientes, 368 y 368, no hay siguientes acá, del Código Civil y Comercial. Pero el 1335,
El 1335 me embarra la cancha. ¿Vieron que siempre hay alguno que viene, algún aguafiesta? Ese que se toma de más en Navidad, dice 2 palabras de más y armó un tremendo lío. Terminaron todos peleados cuando estaba todo lindo. Bueno, aparece el 1337, pero no le vamos a dar el gusto de ser la oveja negra de las figuras no representativas, porque a renglón seguido de lo que es el mandato representativo, aparece el mandato no representativo. Y el ejemplo ubérrimo, miren, ya aprendieron una palabra hoy, que la vamos, el ejemplo por antonomasia de las figuras no representativas es la consignación. ¿Y qué es la consignación? La comisión para la venta de cosas muebles, 1335. Pero lo que importa del 1335, me van siguiendo, ¿no? No es la definición del 1335. Lo que importa del 1335 es el 1337. ¿Qué dice? Que cuando el consignatario realiza las celebraciones de los negocios que le encomendó el comitente o consignante, él queda personalmente obligado con los terceros con los que contrata. 1337. El consignatario queda directamente obligado hacia las personas con quienes contrata sin que éstas tengan acción contra el consignante ni éste contra aquellas. Qué tema hermoso este. Ya termino con esto, así no los aburro y la clase que viene. Sí, dice Diana, termina porque Profe, ya no te banco más. ¿Sí? ¿El consignatario quién sería? Sí. No, perdón, yo hice sí porque estaba sintiendo lo que usted ¿El estaba consignatario? Sí. Nah, No me quedo en está el bien, jueguito está de bien. palabras. ¿El consignatario me saben confundí. quién es? Bueno, ahora lo explicamos bien, pero el consignatario, ¿saben quién es? ¿Vieron el kiosquero que le vende los saumerios a Paolo, el rockero, o al que hace saumerios? El kiosquero que vende saumerios. O por ejemplo, para los que son de campo como yo, La hacienda, de la hacienda. el remate feria que vende vacas. Hacienda, exactamente, Zambrano, bien. El consignatario de Hacienda es un consignatario. Vendo cosas muebles. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que al quedar personalmente obligado el consignatario con los terceros con los que contrata, fíjense que la figura se diferencia. Levantaron la mano, dice Natalia Pastori. A ver, Natalia Pastori. ¿Qué pasó? No, Es estoy cierto. medio perdida en todo. O sea, quiero ordenarme. ¿Estamos dentro de los elementos esenciales Bien. de consentimiento? Estamos dentro de los presupuestos de validez del consentimiento, legitimación. Ok, perfecto. ¿Sí? Dentro del presupuesto de validez del consentimiento, legitimación, estamos viendo representación. ¿Por qué? Porque a partir del 1025, en esos 5 artículos que vienen a continuación del 1025, 25, 26, 27, 28, 29, aparecen 5 figuras de incorporación de terceros a contratos. Fíjense el título del 1025, incorporación de terceros a contratos, pero el primero dice contratación por otro. ¿Y por qué lo tratamos acá? Porque la contratación por otro, la contratación por vía de representación, no es lo mismo que la promesa del hecho de un tercero. Pero eso lo voy a explicar en la clase que viene, no se asusten. ¿Está? Que hace a la legitimación, no se asusten. Y ustedes pensaron que era fácil estudiar Derecho. Y ahora es cuando se están arrepintiendo y dijeron, ¿por qué no seguí química molecular? O, bueno, yo creo que en eso, gracias, yo no hubiese estudiado, eso es imposible para mí. Pero bueno, ¿está claro? ¿Sí? Farmacia. Tengo una prima farmacéutica, imagínense. Yo prefiero ser abogado toda la vida. ¿Qué farmacia? ¿Sí? Fíjense. Bueno, explico esto y termino porque ya son 21:51. Natalia Pastori, ¿nos ubicamos? ¿Estamos ahí ubicados? Digo esto, con esto concluyo. Cuando vemos la figura del 1335 y 1337, estamos en presencia de una figura que se diferencia del mandato representativo, porque aparece un tercero que se conoce con el nombre de interpósita persona, aparece lo que se conoce con el nombre de intermediación. ¿Por qué? Porque entre A y C está B.
¿Y por qué está B? Porque el consignatario, que es B, en el ejemplo, queda obligado personalmente. Y no se pueden accionar, no hay acciones directas. Y ustedes saben que las acciones directas solamente las permite la ley. No se pueden autorizar por vía convencional. Con lo cual, si en el supuesto del 1337, que es lo que dice, el consignatario es interpósita persona e intermediario, ¿cómo hace C para reclamarle a A y cómo hace A para reclamarle a C? Y antes de que se me duerma Gabriel Maidana, ¿sí? Antes de que se me duerma, lo hace por vía de una figura que aparece en el artículo 1636 del Código Civil y Comercial y siguiente, que es la cesión de la posición contractual. Hoy estoy pegando todos los artículos, hoy vengo con un hándicap 100 de 100, ¿sí? Entonces, vamos todavía, vamos que queda poco para la meta y terminamos con esto y la clase que viene seguimos. Cuando estamos en Profesor, presencia, esto lo va a volver a explicar regla, tranquilamente sí. esta última parte la semana que viene. Lo vuelvo a aplicar, arranco la clase que viene con esto, no se preocupen, ¿sí? Buenísimo. Termino con esto, cuando ustedes están en presencia de un mandato no representativo, están en presencia de un mandato oculto. Y cuando el mandato es oculto o no representativo, el consignatario o comisionista actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. Entonces, para finiquitar esto, y ya deseándoles prácticamente las felices Pascuas a todos, y sabiendo que la casa está en orden, vamos a decir que, dos cosas. Cuando estamos en presencia del mandato representativo, el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Y cuando estamos en presencia de un mandato no representativo u oculto, el consignatario actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. Au revoir, ci vediamo, mercredì. Nos vemos la semana que viene, que tengan felices Pascuas. Disculpen la hora y la extensión. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, De profe. nada, Buen hasta fin de. luego. Gracias. Que les vaya bien. No se Gracias. acuerden de mi madre, por favor, que no tiene la culpa de esto. Soy yo el culpable. Hasta luego.